Bien, entonces vamos con lo que sería la calavera, que seguramente va a ser de lo más complicado del modelado. Yo optaría por lo mismo de antes. Medio vértices, collapse. ¿Vale? Lo que quiero es empezar desde un vértice. Esto es una técnica que se llama la cadena de vértices. En este caso, como es un grabado bastante plano, podemos jugar con esas formas, esas geometrías. Lo ideal de esto, obviamente, es una vez hecha una forma base, llevárnoslo a hacer escultura. Pero como no tengo mucho tiempo, pues quiero seguir creando contenido y se hace de la forma que buenamente se puede. Bueno, tengo el propósito de activado, con la O lo quito. Y ahora lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer, es básicamente imitar la forma de base de la calavera. Sobre todo lo que voy a intentar respetar son los agujeros, ¿vale? Voy a añadir un mirror, ya que se trata de un rostro que seguramente, bueno, que va a ser prácticamente simétrico. No sería simétrico porque al final entendemos que hay que darle interés y tiene que estar machacado por un sitio y por otro. Pero bueno, podemos trabajarlo como si fuera genérico. Entonces vamos a ir jugando sobre todo con uno de los lados, ¿vale? El truco de estas cosas está en no obsesionarse con que ambos lados queden igual, sino conseguir que quede simétrico y luego ya romper la simetría para acabar de darle el interés como creamos conveniente. Así, y este directamente selecciono uno y otro y F, ¿vale? Porque en realidad tiene ángulos bastante más marcados y con eso se podría o se debería jugar. Luego además, si nos fijamos, la mandíbula está aparte y las orejas también, entonces podemos jugarlo como si fueran piezas diferentes. Ahora lo que me interesa de esto sería duplicar. Siempre procuro duplicar los que no están cerca del mirror, porque si no van a dar problemas. Y vamos a imitar la forma del cráneo externo. Aquí se está viendo poco porque la imagen la tengo con mucha transparencia, ¿no? Entonces puedo ir mirando la que tengo de refuerzo para darle un poco la forma. Esta parte superior del cráneo se puede hacer a mano, que básicamente estoy haciendo diferentes extrusiones, y juntarla, o juntarla y luego con un bevel acabar de darle la forma. Aquí veo que, por ejemplo, en la parte izquierda me marca bastante más el pómulo. Para marcar este pómulo lo que voy a necesitar es añadir aquí un vértice para forzar un poco más esta forma, que nos dé un poquito ese detalle. Con control R puedo añadir otro vértice, ya que en realidad nos lo marca como una pieza un poquito más cuadrada. Y si quiero mover la parte de la izquierda, porque precisamente este detalle justo, porque aquí lo marca mucho mejor y tal, puedo activar una estación de aquí y me permite seleccionar un lado u otro. Lo que pasa es que estoy moviendo igualmente el original. Entonces puedo forzar un poco más esa forma, porque en este caso creo que la parte izquierda queda un poquito más atractiva. Entonces tendríamos la parte de arriba del rostro. Luego si no, igualmente se podría rebajar y todo. Creo que este vértice de aquí tendría que ir un tanto más para allá, para que me coja mejor la forma. Ahora ya me voy a desactivar la referencia. Aquí. Ahora lo que me interesa es ir juntando caras, ¿ves? Por aquí, esto me voy a desactivar solo para trabajar con la mitad y voy a juntar las piezas. Lo ideal es encontrar qué elementos o qué puntos pueden encajar con qué puntos. También hay truqui y truco, que es básicamente darle la base, que él pueda funcionar, ¿vale? Que él pueda entender qué piezas van con qué piezas. Y luego puedo seleccionar todo. Por aquí no va a funcionar. Tendría que darle seguramente esto por aquí. Otro vértice. Ahora se entenderá qué es lo que quiero hacer. Básicamente añado geometría sin seguir mucha coherencia para luego poder seleccionar un agujero e indicarle que quiero que ese agujero con la F sea una cara. Entonces él directamente ya reconoce que se trata de una cara. Entonces, bueno, con la F podemos cerrarlo. Una forma rápida de evitar, porque estos son engones, de evitar que aquí haya engones sería triangular todo, control T, y luego con Alt J, ¿vale? Porque vemos que aquí me está generando tris y cositas un poquito feas, puedo limpiarlo. Y ahora lo ideal de esto es añadirle también mucho ángulo, y aquí voy a intentar juntar o acabar de limpiar la forma
para que tenga sentido, ¿vale? Quiere decir que estos vértices de aquí los puedo juntar con la J, ¿vale? Puedo generar estas geometrías de aquí que me van a ayudar a limpiar o a facilitar la mesh. Puedo quitar estos ángulos de aquí. Distance, ¿vale? ¿Ves? Aquí, por ejemplo, tendría dos opciones, que es esto, hacer un Control Shift B para vértices, un bevel, y este de por aquí lo junto. Entonces aquí ya son quads, ¿vale? De esta manera tengo aquí un quad, aquí otro. Entonces esto puedo jugar ya con la distancia que les pongo o con el detalle que le estoy dando si quiero darle más forma. Y algo parecido me pasaría aquí, Control Shift B. Voy a darle un par de vértices más. Y hacia aquí. Doble, medio vértices, medio distance. Luego lo que podríamos hacer es reactivarnos la referencia y las deformaciones que estamos haciendo, ¿ves? Porque aquí es recto y realmente me está generando un triángulo. Esto lo puedo juntar y directamente que eso sea una cara. Aquí es más complicado. Vale, lo que pasa es que voy a necesitar seguramente aquí un vértice más. Entonces me mantiene la forma, aunque el ojo pues tendrá algo más de forma. Una vez hecha la parte, una vez arreglado esto, pues bueno, tendríamos que acabar de ajustarlo. Lo que voy a hacer ahora es un poco tonto, pero le voy a decir, usando la herramienta Loop Tools, esto se activa en los add-ons, voy a decir que me haga un círculo en el ojo. Yo no quiero que el ojo sea completamente circular, pero así me hace una distribución bastante más homogénea de la geometría que ya tengo. Entonces la puedo rotar un poco y luego puedo modificar a la parte del ojo que no era tan circular y puedo acabar de ajustar un poco la forma, pero ya la distribución de los vértices me la he hecho un poquito más homogénea, por lo menos en esa parte. La cabeza puedo repasar que más o menos esté situado donde me interesa y cómo me interesa. Y ahora aquí le voy a hacer un Symmetrize, ¿vale? Para que tanto derecha como izquierda sean iguales. Ahora aquí podemos hacer una extrusión y luego lo escalaríamos y daríamos forma. Y un truco que es bastante más cómodo, aquí me he pasado, Control Shift Z era, vale, para volver adelante, perfecto. Un truco sería utilizar la intrusión. ¿Por qué? Porque al hacer una intrusión, si todas las normales van en la dirección que toca, ya nos da un poco esa forma de aquí. Y al moverla, ya nos va a hacer ese detalle que suele ser muy estilizado y nos ayuda mucho a dar la forma base. Luego le aplicamos un Shade Smooth. Y aquí vemos cómo las normales están un poquito liadas. Para esto nos vamos a Mesh, Normals, y yo recomiendo el Recalculate Offset, porque así te las recalcula y ya está. Y te evitas problemas. Aquí si seleccionamos toda la parte de la cara, siempre con cuidado que no se seleccionen cosas que no queremos, si nosotros llegamos a forzarlo mucho, esto si activamos el Normals, desde aquí, Normals, ¿vale? Nos lo marcará como angulado. Si luego lo hacemos mucho más flojo, pues automáticamente será suavizado. Vamos a jugar un poco con el detalle y la sensación que queremos que nos transmita. Pero aquí tendríamos ya la base. En todo caso, el ojo no me termina de convencer porque tiene algún detalle un poquito más marcado, como por ejemplo esta parte de aquí, que es algo más estrecha. Pues puedo jugar reajustando la forma. Si me activo el Symmetry aquí en X, pues ya eso que me ahorro de algo más así. Podemos ver cómo este detalle de aquí es mucho más estrecho, entonces lo que puedo hacer directamente es escalarlo, le diría Shift I, ¿vale? Para que solo me lo haga en X y en Z. Yo podría hacer un bevel para que me dé un poco más esa forma que tenía en la referencia. Como estoy creando geometría, ya eso sí que no me va a respetar el mirror. Entonces, si me traes, para que derecha e izquierda sea igual. Y vamos a acabar de ajustar. Aquí veo que tiene también un poquito más de ángulo, entonces modificar un poco esta parte de aquí. Y, 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 y de aquí, esto se podría
pronunciar un poquito más y esto estrecharlo un poquito más. Vale, aquí si me traes para asegurarme que al otro lado, como he añadido geometrías, está igual y ya prácticamente tendríamos la parte de la cabeza. Lo que puedo hacer de aquí es estrechar un poco más la nariz y estrechar un poquito más el interior del ojo, para que se parezca más a la referencia. Debería ser exactamente igual, con esto no hay ninguna modificación. Y a partir de este punto pasaríamos a hacer las otras piezas, que serían las orejas, que aquí vemos que en la oreja claramente hay una diferencia. Entonces podemos jugar a hacer dos orejas diferentes, pero vamos a partir de la misma base y luego modificaremos el agujero. Y luego los dientes, que prácticamente desde una base de un diente podemos sacar el resto. Y podemos jugar con las diferentes alturas para ir dándole el detalle. Entonces de la misma manera, pues nos podemos ocultar el detalle y podríamos empezar igual que hemos hecho antes. Muchas veces en este punto yo lo que hago directamente es selecciono desde aquí un vértice, selecciono vértice con la P, lo separo, como es un vértice y le hace falta para la forma sigue estando ahí, y ya puedo empezar a hacer el modelado inferior. Y muchas veces te mantiene también si estamos utilizando modificadores, que en este caso, pues bueno, como lo he aplicado antes, pues se ha ido. He hecho una extrusión en lugar de moverlo. Primero lo posicionamos y luego vamos extruyendo. La boca yo creo que va a ser un tanto más fácil de hacer porque la forma va a ser un poquito más guiada. ¿Vale? Bueno, y el clipping. Cuando puedo superar el centro de la mesh. Y decía guiada más que nada porque realmente es bastante más pronunciada. O por lo menos aquí directamente es como una línea recta. Y tenemos que jugar seguramente con la parte inferior de la boca para acabar de darle la forma. Este tipo de formas también lo que podemos hacer es duplicar la base y la podemos escalar. Una vez la escalamos, luego la podemos ir reposicionando y lo único que tenemos que hacer es recolocar los vértices y ya deberían encajar prácticamente iguales. En este caso, da un poco más de forma. Aquí, por ejemplo, lo que puedo hacer, como es una línea recta o prácticamente es recta, esto de aquí lo puedo eliminar. Entonces elimino estos vértices, selecciono aquí, genero una face. Ahora le añado dos vértices y en todo caso, estos que ya están rectos les puedo dar un poquito más de forma porque es un poco más curvo. Una vez hecho esto, puedo buscar una cara, con la F se formaría, y clicando la F ya me va construyendo el resto de la forma. Tengo que ver un poco, ¿no? Que una parte está más para arriba, otra parte está más para abajo. Esto es lo que digo, ya depende del acabado estilizado que queramos darle. Si lo aplicamos, podemos dejar esta parte en la parte superior y luego podríamos con la Z ir viendo dónde se colocarían las otras formas en la parte izquierda. Pues aquí fallo mío. ¿Por qué? Porque me he dejado activado, como he duplicado el otro, este de aquí. Por lo que me interesa es que este detalle se desplace. Por aquí, baja un poquito más. Y así tenemos esa forma más irregular que tiene la mandíbula. Proceso, igual vamos a hacer una intrusión y luego la vamos a sacar para afuera. Tendremos que ir con cuidado con el tema de las normales y aquí yo me activaría la parte de arriba, el cráneo, porque tenemos que asegurarnos que conecta. Entonces, o el cráneo está muy arriba o la mandíbula está muy abajo. Entonces lo que podemos hacer es seleccionar esta parte de aquí y moverla para que conecte. De la misma manera, podemos mover esta parte de aquí y moverla para que conecte. Y luego podemos venirnos al cráneo y seleccionar a lo mejor la parte más baja y forzar un poquito más la forma bajándola un poco. ¿Qué sucede? Aquí tendríamos que jugar con las alturas. Quiere decir que desde aquí toda la superficie la he hecho muy poco marcada en comparación al cráneo, la podría marcar un poco más. Y esto ya lo había hecho antes, que con dos veces la G se mueve en el eje y con Alt se puede meter hacia adentro. Entonces puedo repetir el proceso, con Alt me lo llevo para adentro. Me aseguro que conecte con la forma de la boca. ¿Qué necesito ahora? Hacerle el Shade Smooth.
para que todo quede suavizado. Y en todo caso, a cada elemento, si me interesa, le puedo añadir el AutoNormals para que me marque un poco más esa angulación. ¿Qué sucede? Por ejemplo, aquí veo un detalle muy marcado que es el de la frente. Podríamos llegar a jugar, está pensando cómo hacerlo, ¿eh? Añadirle alguna geometría. Esto, por ejemplo, no me reconoce ese loop. Y aquí podría llegar a jugar con la forma para incluso marcar o que me marque ese ángulo. Pues generarle ahí como una especie de triángulo. Punto. Podría llegar a generarle un poco esa forma para que me detecte ese ángulo, para que me detecte un efecto de este tipo. Ahí. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.